información usando sessions, viewState y cookies. Y al final haremos una práctica donde construimos un formulario con validaciones y guardamos todos los datos del usuario en sesión. Entonces, si tienen dudas puntuales, pueden revisar el correo que hay en la presentación o me pueden escribir por Blackboard para cualquier consulta. Entonces, primero, un par de indicaciones que les estoy dejando en las presentaciones, que es cómo crear y guardar su proyecto, su archivo. Entonces, indicaciones generales, voy a saltar esto y vamos al tema. Entonces, ya hablamos de la clase de hoy, que son validaciones, esto en ASP.NET Webforms, ya les expliqué qué es. ¿Cuál es el objetivo del día de hoy? Implementar validaciones en los formularios de Webforms, explicar cómo funciona el postback, que ya hablamos un poco de eso, en ASP.NET Webforms, entender y aplicar viewState, session y cookies para el manejo de estado y crear un formulario con validaciones y almacenamiento de sesión, que esa sería la parte práctica. Entonces, ¿por qué validar? Empecemos por la pregunta inicial. En Webforms, antes de procesar cualquier formulario, debemos validar los datos del usuario. ¿Por qué? Porque el usuario puede dejar campos vacíos, escribir formatos inválidos o ingresar datos que rompan la lógica del sistema. Entonces, un ejemplo fácil de estos: si la edad debe ser un número, alguien puede escribir 20 en letra y eso provoca un error si lo intentamos convertir. Si el correo no tiene el arroba, por ejemplo, no sirve para contacto. Si un campo obligatorio viene vacío, no podemos registrar. Entonces, validar evita errores, mejora la calidad de los datos y nos reduce riesgos. Entonces, como dice acá en ASP.NET Webforms, los datos ingresados por el usuario siempre deben validarse antes de procesarlos para evitar errores y mejorar la seguridad. Entonces, controles de validación. Entonces, ASP.NET ofrece varios controles de validación para verificar los datos ingresados por el usuario sin necesidad de escribir código en C#. ¿Eso qué significa? Que muchas validaciones se pueden hacer sin escribir mucho C#. La idea es, el control se configura y ASP.NET se encarga de mostrar el error y de bloquear el procesamiento si hay datos inválidos. Es como poner reglas en el formulario. Este campo es obligatorio, este valor debe estar entre X y Y o N, y este formato debe parecer correo, o sea, debe tener el formato de un correo. Ahora, los controles de validación, Tenemos diferentes tipos de controles. Los más usados son el Require Field Validator, que valida que el campo no esté vacío. El Compare Validator, que compara el valor de un campo con otro, ejemplo, confirmar una contraseña, confirmar un correo, etc. Un Range Validator, que valida que el valor esté dentro de un rango específico. Un Regular Expression Validator, que valida el formato del campo con una expresión regular, por ejemplo, un correo electrónico, que es una expresión regular. Tenemos un Custom Validator, que permite una validación personalizada en C#. Nosotros, con nuestro propio código, definir qué es lo que queremos validar y con qué. Y un Validation Summary, que lo que hace es que en un espacio muestra todos los mensajes de error en un solo lugar, y en vez de mostrarlo, por ejemplo, encima de cada uno, nos puede mostrar al final, ok, fíjate que no llenaste este campo, que eso es lo que hacen, por ejemplo, cuando estamos creando una cuenta y dice que tiene ciertos requisitos que cumplir. Entonces, si no se cumple, nos dice, te faltó mayúscula, te faltó un carácter especial, tienes que tener este alcance, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos utilizarlo de esa manera. Entonces, el Require Field Validator obliga a que el campo no esté vacío. Cumple un nombre, un correo. Range Validator valida rangos numéricos, por ejemplo, una edad entre 1 y 120. Un Regular Expression Validator valida formato con patrón, ejemplo, un correo con un formato válido. Un Compare Validator compara valores, un ejemplo, confirmar una contraseña. Y un Custom Validator es una regla personalizada cuando lo anterior que tenemos predeterminado no nos alcanza. Por ejemplo, validar que se acepte un checkbox de términos con una regla propia. Y el Validation Summary muestra una lista con todos los errores para que el usuario los vea juntos
como el ejemplo que les di al momento de crear una contraseña. Entonces, si un formulario tiene validadores, la página puede decir si está bien, si todo está bien usando solamente el page is valid, por ejemplo, ese evento. Entonces, implementación de validaciones. Implementar validaciones normalmente significa 3 cosas. 1, colocar los validadores en la página. 2, asociarlos al control correcto. Y 3, y en el botón, procesar solo si page is valid es verdadero. Entonces, esto es un pequeño ejemplo del postback de por qué la página se recarga. Entonces, en WebForms, cuando el usuario presiona un botón, ocurre un proceso típico, ¿no? El navegador envía la solicitud del servidor y el servidor ejecuta tu código y luego devuelve la página reconstruida. A eso se le llama postback, esto ya lo hablamos. Entonces, si el usuario escribe su nombre y presiona registrar, el servidor recibe el nombre, lo procesa y devuelve el resultado en un label. Desde el punto de vista del usuario, parece una recarga. Desde el punto de vista del servidor, es una solicitud nueva. Ojo con esto. Desde el punto de vista del usuario, parece una recarga de página. Pero desde el punto de vista del servidor, que es lo que nosotros vemos, es una solicitud nueva. Entonces, como la página se reconstruye, si tú vuelves a cargar datos sin control, puedes sobreescribir lo que ya se hizo. Entonces, aquí vemos nuestro código, que es un formulario de registro con validaciones. Lo que estamos viendo aquí es un form group con un grupo de cosas, un label, que es un nombre, que con el servidor, tiene un texto que es nombre, un textbox que está dentro de la clase del CSS, aquí estamos utilizando CSS, y aquí un require field validator, que tiene ID de RFV, que sería required field validator, y a quién va nombre, que con el servidor, y el control que va a validar va a ser el txt nombre. Si ven, ya está enlazado. Tenemos un mensaje de error que dice el nombre es obligatorio, con un for color, el color que vamos a ser rojo, y que el display sea dinámico. Aquí vemos cómo se enlaza uno con el otro. Aquí está, si ven, el validador va debajo del control que queremos validar. Nuevamente bajamos acá y si vemos aquí en este lo que estamos validando es la edad, o sea, es un texto, un int, y él lo que va a validar es que un range validator, RVDAT, en el servidor, el control to validate es txtDat, y lo que estamos pidiéndole es que mínimo reciba el valor de 18 y máximo el valor de 60, y sea tipo integer, que sea int, un entero, y que si no se cumple el mensaje de error sea la edad debe estar entre 18 y 60 años, igual como estamos acostumbrados a los errores en rojo, dinámico. Y por último, lo que vamos a validar es el correo. Usamos un regular expression validator. El ID es REV, si se dan cuenta todos son las letras iniciales de cada uno de estos validadores. Correo con el servidor, y señalamos que queremos que valide el txt, donde se ingresa el texto del correo, y le ponemos la expresión a validar. Esta expresión no se la tienen que memorizar, pueden entenderla, que es que acepta cierta cantidad de datos, minúsculas, mayúsculas, arroba, o sea, aquí la expresión de qué es, de aquí voy a utilizar este puntero rapidito, de este bloque a este bloque es una expresión que nos acepta minúsculas, mayúsculas, ceros, nueves, guiones bajos y guiones. Eso es lo que nos acepta. Fuera de eso no lo acepta. Más el arroba y nuevamente un bloque de texto más un punto y otro bloque de texto. Aquí estamos diciéndole que esta es la expresión que debe esperar de un correo. Entonces, si no cumple con esta expresión dinámica, le estamos diciendo que tenga un mensaje de error y que el mensaje sea ingrese un correo válido. Y como último tenemos el botón registrar, que funcione con el evento click, btn registrar click, y un validation summary, que le vamos a poner validation summary vs errores con el servidor y muestre en rojo. Lo que va a hacer es, si salen todos los que salgan acá, él los va a sacar como un resumen al final. Y aquí tenemos el uso de page is valid.
Entonces, dentro de la validación de que si la página es válida, verificar si todas las validaciones pasaron, creamos una variable, le asignamos nuestros controles, nuestros respectivos controles, y un mensaje de ok, si se cumplen, un mensaje de text en un label que dice usuario registrado, el dato almacenado, el dato almacenado, el dato almacenado, y un color verde de que este texto que va a salir aquí va a ser verde, de que todo pasó todas las pruebas y todo se validó. Entonces eso solamente se ejecuta si la página es válida, o sea, si todo se validó bien. Si no se valida, no nos va a dar este resultado, y lo que va a hacer es mostrarnos cada uno de estos errores. Entonces, llegamos acá de nuevo a lo que ya les expliqué del postback, que cuando el usuario envía datos con un button, ASP.NET procesa la solicitud en el servidor y recarga la página. Esto se conoce como postback, ¿no? Lo que ya hablamos ahorita. Entonces, entra el estado. El estado en WebForms, los datos pueden guardarse temporalmente en el servidor del cliente, ¿no? Eso es el estado. En WebForms el estado se refiere a cómo guardamos información temporal entre solicitudes. Recuerden que cada vez que se hace un clic o algo por el estilo es una solicitud. Y hay datos que se pueden guardar en el servidor o en el cliente. A ver, un ejemplo. Si guardo algo en el servidor, normalmente es más seguro para datos del usuario guardarlos en el servidor, en la caja fuerte, por decirlo así, de nuestro sistema. Si lo guardo en el cliente, o sea, en la máquina, puede servir para cosas pequeñas, pero no para información sensible porque se puede filtrar. Entonces, aquí tenemos esta pequeña tablita que dice, ok, el método viewState es el almacenamiento cliente, oculto en la página. Ejemplo de uso, guardar datos entre postback. Entre lo que se termina de llenar un formulario, guardamos información ahí. En el session es el servidor. Guarda datos mientras que dure la sesión del usuario. Mientras que la sesión del usuario esté iniciada y no se muera, o sea, no se destruya esa sesión, se van a guardar esos datos. Y las cookies, las famosas cookies que ya conocemos, están almacenadas en el cliente, o sea, en el navegador, su explorador. Y guarda preferencias del usuario a largo plazo. Por ejemplo, cuando ustedes aceptan cookies o temas de que ingresan a una página y prefieren el tema oscuro, por ejemplo, cosas por el estilo, él va almacenando esa información. Esas son las cookies y por eso utilizan espacio de memoria en su computadora. Utiliza por medio del explorador para guardar esas preferencias a largo plazo, y cada vez que ustedes utilicen ese tipo de sitios puedan mantener esas preferencias. Entonces, esto es un pequeño bloque de código de el estado de la aplicación en WebForms. Entonces, tenemos un if postback, se ejecuta solo en la primera carga de la página. Si no es postback, se ejecuta. Si es postback, o sea, si ya se la está recargando, no se va a ejecutar. Entonces, si la sesión, si en el bloque de sesiones hay almacenado algo, si en el bloque de sesiones de usuario, la variable usuario, dentro de la sesión es diferente a nulo, él va a decir, ok, bienvenido de nuevo, más la sesión del usuario, tu string, eso es lo que nos va a imprimir. Bienvenido de nuevo, usuario tal. Si no es así, se le manda un mensaje de bienvenido, por favor completa el formulario. Y validamos nuevamente entonces si la página es válida. Entonces string, txt nombre, txt edad, session, se almacena el usuario dentro de la variable nombre. Se guarda dentro de la variable usuario lo que sea el nombre que almacenemos aquí, que guarde el nombre de la sesión. Y le decimos, ok, usuario registrado, nombre, edad, años. Entonces, un patrón fundamental. En PageLoad usamos if, que es is postback, para ejecutar la lógica solo en la primera carga. Dentro de ese bloque revisamos si existe un session usuario. Si existe, mostramos un mensaje de bienvenida de nuevo. Si no existe, pedimos que complete el formulario. Entonces, is postback evita que la lógica se repita en cada postback, en cada solicitud que hagamos. Session usuario guarda información del usuario mientras navega. Esto permite personalizar mensajes sin tener que pedir el dato una y otra vez. Entonces esto básicamente hace eso. Ahora, en el segundo bloque muestra el flujo correcto al registrar. Primero se verifica si page is valid, si la página es válida. Si todo es válido, se lee el nombre, se convierte la edad, se guarda el nombre en sesión y se muestra el mensaje final. Entonces, page is valid evita que intentemos convertir la edad
cuando el campo está vacío o cuando el valor es inválido. Es decir, primero validamos, después procesamos. Entonces, antes de aquí, vamos a hablar de ViewState y cookies. No, porque aquí estamos hablando bastante de sessions, pero además de session hay dos conceptos que deben manejar. Y sería, ViewState se usa para conservar información entre postbacks en la misma página. Que es lo que estábamos hablando aquí. Se guarda del lado del cliente, así que debe usarse solo para datos pequeños y no sensibles. Ejemplo típico, por ejemplo, recordar un valor temporal de la página. Las cookies se guardan en el navegador de usuario, lo que ya les expliqué. Se usan para preferencias como idioma o tema oscuro, etc. Eso ya lo conocemos. No se deben usar para guardar información sensible. ¿Por qué? Porque se guarda en el navegador. Entonces, session es para datos del usuario en el servidor, ViewState es para datos pequeños en la página y cookies son para preferencias en el navegador. Entonces, ¿qué aprendimos en todo este contenido? Cómo usar los controles de validación en WebForms, explicamos el postback y cómo manejarlo correctamente, y vimos cómo usar un session para almacenar datos del usuario. Entonces, aprendimos a usar controles de validación, entendimos qué es el postback y cómo controlarlo, y vimos cómo usar session para almacenar datos del usuario. La idea es que ustedes puedan construir formularios que no fallen y que manejen correctamente la formación entre solicitudes. Entonces, si desean practicar, creen un formulario y agreguen un nombre, una edad, un correo y el botón, y procesen únicamente si se cumplen los validadores que ustedes agreguen. Por ejemplo, que el nombre sea obligatorio, que la edad tenga el rango, que el correo tenga un formato, y luego guarden el nombre en una sesión y muestren el mensaje de bienvenida al recargar la página. Si dominan eso, ya tienen una base sólida para lo que sigue. Entonces, cualquier consulta me la hacen llegar. Igual, ahorita les voy a dejar también un desarrollo de una página con validaciones. Saludos.